Info histórica, línea Chan, temporal para hoy. Línea temporal trajimos, la aparición de la planta. Hay de todo un poquito. Mezcle. Hay como un repaso, una línea temporal de los arbores del cannabis, cómo viene, cómo viene hasta América, cómo llega, cómo se va distribuyendo por el resto de los lugares en el globo. Así que y el tema de los usos. Tranquilo, desarrolle. Estamos hablando de años. Muchos. La cuestión comienza hace unos 10.000 años. Bien. Aproximadamente. Hay información que se remonta hace 10.000 años en Asia, China. El emperador, uno de los emperadores en China hace 10.000 años, ha notado que lo tengo que leer. Me traje acá el borrador. Que puede que lo lea un poquito o lo lea todo. Pero bueno, vamos a ver. A su gusto. Shen Nung, el emperador chino que hace 10.000 años ya lo estaba usando para el reuma, para la gota, para descansar, en aceite y fumado. Mira vos. Y para la concentración. No es en sus detalle anotaciones menor, decía que lo usaba para la concentración. No es detalle menor. No es detalle menor. Aparte una cultura que viene de meditación y de un montón de partes espirituales, ¿no? Tal cual, comienza por ese lado. Bien. Sin embargo, me gustaría comenzar primero, por lo menos, poniendo la planta en el lugar de planta. La marihuana, cannabis sativa, cáñamo, marihuana, conocida con un montón de nombres. Sí, se le puede poner un montón de nombres, pero la planta es la misma. La esencia es la misma. La esencia es la misma. Es una especie herbácea de la familia Cannabaceae, Bien. de las cuales hay unas 170 especies conocidas, estudiadas. Algunas de ellas están entre nosotros. El lúpulo es una de ellas, de la misma familia. Mire usted. Sin embargo, no tiene las mismas propiedades. Sí comparten todo tipo de aromas. Ajá. Los terpenos, que se le dice, la molécula aromática. El lúpulo estamos hablando del que se usa para la cerveza. Tienen forma incluso similar al cogollo. Sí, tienen una estructura. Sí, tienen un parecido. Si se pone una y la otra, tienen muchos detalles en común. Y juntas te hacen pasar una excelente noche. También, sí. Muy bien. Bueno. Juntas por separado. Como sea. Uso responsable. Exacto. Uso Siempre, responsable. siempre destacando el uso responsable y para mayores. Diga. Así que el emperador chino lo empieza a consumir, lo empiezan a utilizar los viajeros, lo llevan en su bolsillo en ese tiempo en donde la población era más nómade que de quedarse quieta. Se empieza a distribuir, se lleva a Asia Central también. De hecho, hay ahí algunos debates de dónde comienza, pero se dice que la planta es remota de Asia Central, del Himalaya. De ahí mismo, en donde hay diferentes variedades, índica, sativa, ruderaris, Bien. que cada cual tiene sus propiedades, sus características, y obviamente mira, ahí están pasando las imágenes, tal cual. Grande, El emperador chino ahí con la hermosa plantita. Feliz. Sin embargo, hoy, en aquel entonces, nada que ver las cantidades y las proporciones de THC, CBD, de contenido de cannabinoides que tenían las plantas con respecto a hoy. Hoy ha evolucionado un montón, se han hecho combinaciones Mucho de laboratorio. excelentes. ¿No? Sin embargo, en aquel entonces, cannabis sativa, cannabis índica y la ruderaris, algunas más aptas para temperaturas más templadas, más frío, zonas más áridas. Bien. Así que las combinaciones han sido... Es una planta que se adapta en general a diferentes climas, si bien obviamente tiene que tener su núcleo de calorcito y de luz, es rústica, digo. Sí, tiene su exactamente. forma. Si la dejás que haga la vida de planta tranquila, se te llena como si fuese un yuyo. Mira vos. Yerba buena, ¿no, Juancho? Yerba buena. Muy buenas características, de hecho. En Asia, los primeros usos que se le dieron como a lo que hoy le queremos dar al cáñamo. Se han hecho sogas, se han hecho telas. De Asia, la planta viaja, se traslada, pasa para el continente africano, del continente africano al norte de África, del norte de África pasa hacia Europa,
los antiguos griegos, los antiguos romanos, los vikingos, hay data sobre usos de ellos. Espirituales, ahí también. Y sí. Exacto, los vikingos también tienen un uso de los hongos también, muy, muy arraigado ahí a su zona. Bueno. Vamos a tocar la gente, los vikingos. Sí. Psilocibina THC, es para tocar el tema. Tema muy interesante, sí. Y bueno, de Europa, al momento de pasar a América mediante colonizaciones, bueno, Inglaterra lo pasa a la parte de América del Norte. El rey Enrique, no sé qué número, un personaje. Enrique VIII. Un personaje, sí. Bueno, de hecho, las sogas, todas las carabelas, de hecho, se supone y se dice que las carabelas con las cuales llegó Colón a América, todas las sogas estaban hechas. ¿La prima era de cáñamo? Exacto, incluso el aceite de cáñamo con el cual no sé si es lo correcto lo que decís, se lavaba, no. Se hidrataba la madera para que no se pudra. Sí. También era de lino y de cáñamo. Bálsamo, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, también la primera bandera de Estados Unidos está hecha en cáñamo. ¿En serio? Muchos y varios presidentes de Estados Unidos han tenido cultivos de cáñamos y no de 2 o 3 hectáreas ni de una chacrita. Incluso Washington, el famoso, el del billetito, sí. Hay historia y hay datos certeros de que tuvo bastantes cantidades de hectáreas sembradas con cáñamo. Y a nosotros que no nos dejan, che. Viste, ni una maceta. ¿Por qué será, no? Claro, encontraron el negocio los muchachos. Si el Enrique y el Washington podían, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Claro. ¿Por qué? ¿No estamos en un billete? ¿Mi plata no vale? Claro. El famoso ¿Mi planta no vale? Mi planta no vale, es buena. Bueno, joya. En el siglo, bueno, ya más pasando los años, en el siglo XVI llega por primera vez a Latinoamérica, a Chile, más exactamente, y luego se va extendiendo por toda Latinoamérica, aunque hay también registros de que en algunos lugares de Latinoamérica ya había llegado cannabis, o por lo menos ya se estaba usando. En las expediciones arqueológicas se encuentran las pipas de los nativos y con restos de cannabis, tabaco y otras hierbas combinadas. Y mirá, y la conclusión, ¿cuál es? ¿La trajo algún barco ahí, no reconocido? Sí, son enigmas que quedan. Claro. Hay muchos de esos en la historia que han sido borrados, pero la planta como planta puede haber sido trasladada desde pájaros en el bolsillo de alguien. Semillas. Sí. Mirá vos. Bueno, en el año 1000 después de Cristo, no me acuerdo las... En el año 1000, en el Corán, cuando se prohíbe el alcohol, los musulmanes. Los musulmanes, cuando se prohíbe el alcohol por medio del Corán, se potencia el consumo de hachís, que es una resina del cannabis, que incluso en ese momento hasta lo comían. También empiezan a consumir tanto las semillas, la planta entera. Claro. La planta entera como cáñamo. Va avanzando en el tiempo. Luego en el siglo XVI, bueno, como decíamos recién, llega a Latinoamérica. En Latinoamérica se empieza a extender por toda la región. Algunos dicen que las primeras semillas fueron traídas con los esclavos que venían en los barcos, justamente de la zona de África, y por eso se dice que también es un dato ahí a corroborar, que las primeras plantaciones vinieron a raíz de esto, de que los esclavos que venían en los barcos la traían junto con ellos, porque, a ver, al ser nativa de ahí, recordemos que de Asia se pasó a África, y de África recién a Europa, y al momento de colonizar toda América, con ellos se trajeron con ellos. Una época en donde había mucho movimiento, mucha cantidad de inmigraciones, en donde mercadeo también. Sí, se le pierde el rastro, calculo yo, a la semilla yendo y viniendo, cruzando. Y con un clima en América casi ideal para lo que es la genética de la planta. De hecho, sí, la planta es el cultivo de la planta es un cultivo anual. Acá en La Pampa, bueno, y en Argentina también se puede cultivar todo el año. En invierno, en verano, en primavera, en otoño. ¿Al aire libre? Al aire libre, sí. ¿Las heladas las bancas? Las heladas las bancas, por más que acá en esta zona las heladas sean bravas, pero acá la planta resiste. Y bueno, también las características cambian.
el frío le da connotaciones, aumentan los tricomas, todo porque la planta lo toma como que se está protegiendo, claro. Entonces todo su sistema inmunológico se refuerza. Y una de tantas cuestiones que suceden es que aumentan la cantidad y calidad de tricomas por el frío. Así que el frío también le pone el sello característico. Sí. Mirá vos, no te es muy interesante el cultivo invernal, muy interesante. Bueno, desarrollaremos también. ¿Sabes qué? La verdad, por ahí, para aportar un dato, digo, me parece que haciendo alusión a lo que cuentan los chicos de lo que desde cuándo viene, sí. Porque sería el cannabis jurásico, pasando al cannabis cretácico, claro. Y si querés al cannabis moderno. O sea, en esas tres etapas grandes. Sí. Pero digo, antes se camuflaba todo como tabaco. Exacto. De hecho, anteriormente se conocía como cáñamo indio o cáñamo de las Indias o tabaco de las Indias. Y no hace mucho tiempo atrás, hace ya 50, 60 años, se conocía con ese nombre. Mirá vos. La palabra cáñamo, justo proveniendo de la jerga china, se decía que significaba hombre-mujer, o planta con dos sexos, para referirse a la parte dioica, que quiere decir eso, una planta que tiene dos sexos. No es que se autopoliniza, al menos que sea una planta hermafrodita. Sí. Bien, buena data ahí. Siguiendo con la historia y retomando con Latinoamérica, hace 200 y pico de años, ya Manuel Belgrano, en uno de sus viajes de vuelta de Europa, volvió con la idea y el proyecto firme de incluso intercambiar material con un amigo, compadre de él en Chile, que este chileno, que hoy no recuerdo el nombre, le pasó incluso hasta detalles del cultivo de la marihuana, porque se ve que ya lo venían cultivando. De hecho, al primer lugar donde se supone que llegó en Latinoamérica es Chile. Chile tiene una cultura canábica muy grande y muy extensa, y hay cultivadores chilenos que están haciendo cosas de otro level. Con un proyecto de Belgrano también de una inclusión laboral para el sector. Hemos hablado, una mirada de futuro. Sí, un visionario hacia el futuro, terriblemente. Exacto, él decía que el cultivo tanto de cáñamo como de lino iba a potenciar la economía de todo el país, y aparte era un trabajo que se le podía dar a gente analfabeta, a cualquier persona. A cualquier persona. Claro, generaba muchísimo trabajo. Exacto. Así que no es algo que hoy justo nosotros venimos. No, esto viene de hace rato, y por eso también nos resulta extraño, y bueno, venimos a aportar nuestro granito de arena para que quizás estaría bueno que todos los procesos se aceleren un toque. No es nada nuevo lo que estamos diciendo, y a ver, Manuel Belgrano tampoco fue un don nadie, es nada más y nada menos. Sin duda. El creador de la bandera. Sí. Así que no es nada raro lo que estamos diciendo. Bueno, después, siguiendo con la línea en el tiempo, en los últimos años, Argentina también tiene una historia cañamera muy interesante, muy interesante. En los años 70 hubo acá en Argentina entre 200 y 300 hectáreas sembradas de cáñamo. Mirá vos. Eso es muy loco. En el partido de Jáuregui, un europeo, su familia tenía empresas de textiles. Emigraron, una parte de la empresa emigra para acá con la idea de producir lino, y se da cuenta que el cultivo de cáñamo también es muy viable y no estaba prohibido. Entonces se pone a cultivar cáñamo. Con el correr de los años se corrió la bolilla. Se empieza a correr el rumor, y empezaba a caer gente de todos lados de la Argentina a visitarlo, a este buen hombre, y salían con los bolsillos llenos. Bueno, sucedieron resinados, todos empapados en resina. Pasaron cosas. Luego, con la prohibición también, se termina fundiendo la linera bonaerense. La prohibición hace que el cáñamo se corte de raíz, aunque en el lugar, en el tiempo, luego de que la fábrica se termine, se regeneró. Hay un dato no menor, es que esa fábrica le daba trabajo a 200 personas. Bien. Y en el verano que recibía a trabajadores golondrina, trabajadores que iban solamente por la temporada, más de 300 trabajadores golondrina recibían en temporada alta. Bien. Como para que nos vayamos dando una idea del trabajo que puede llegar a generar el cáñamo industrial. De una fábrica. De una fábrica, y con entre 200 y 300 hectáreas sembradas. Bien.
O sea, déjense de joder y apuesten a esta movida, por favor. Es una planta que se utiliza desde las raíces hasta el cogollo, porque en los cultivos de cáñamo mismo, esto que dice Juancho, desde la fibra de la planta hasta que usaban los cogollos del cáñamo para hacer el aceite, o el mismo aceite con las semillas que daba, o las raíces para hacer harina, la textilería, mucho laburo, mucho trabajo. Y su aporte al suelo también, y a lo que es la generación de oxígeno y demás, ¿no? Sí, también tocaremos eso. Exacto. Yo creo que en ese sentido, si uno segmentase la historia que ustedes traen hoy a la mesa de Cero Las para poder informar, y que aquel que está escuchando del otro lado de la radio lo podemos de alguna manera ir ordenando por grupos. Claramente la historia de lo que es realmente el cultivo tiene sus facetas. Si lo querés explicar desde el punto de vista comercial, tiene una explicación. Exactamente. Desde el punto de vista jurídico, tiene una explicación. Siempre se ha visto acorralada todo lo que tenga que ver con el cultivo de la planta, se ha visto correlado y marginado, es decir, llevado, si querés, trasladado, traspolado a los márgenes de la ilegalidad. Por ende, claramente lo comercial se ve expuesto a todo lo que es lo negro, digamos, el mercado negro, porque no tenés una manera de... es lo que se quiere romper. Bueno, y si lo explicás en términos científicos, tiene su razón. Si querés, teóricas desde el punto de vista de la ciencia, el aporte a la salud y todo lo que uno quiera darle. Lo que hay que terminar es con la hipocresía. Esta hipocresía reglamentaria, porque claramente ni ustedes ni nosotros dictamos los reglamentos. No. Sí, presté mucha atención y sobre todo lo marcaba porque cuando escuchaba la nota de los chicos para poder editar la columna del martes anterior, me llamaba la atención esto de del registro de cultivadores. Es cierto, no alcanza en su totalidad, en la amplia dimensión de lo que abarca en este momento la temática, pero es un paso. Sí. Valoro lo positivo del paso hacia adelante, porque claramente salimos de este fanatismo antirreglamentario con respecto a esta, no solamente a esta situación de cultivo, sino también al proceso de los cultivadores. Claro. Sí. Empieza a tener una reparación histórica con esto que los chicos están trayendo hoy en día a la mesa de Cero Las. Sí. Por eso me gusta escucharlo, presto mucha atención, porque uno va pegando un salto informativo, te vas deconstruyendo. Mira, como es un término muy grande para mí. Y bueno, te vas deconstruyendo. Es la idea, y llegar de esa manera a la gente. Bueno, también, ¿no? mirá, los chicos mencionan a Belgrano. Belgrano fue muy detractado por su manera, por su pensamiento, no solo en materia de comercialización. Se lo liga automáticamente por el hecho de la creación de la bandera. Pero qué grande. Es permanentemente vos vas a escuchar y vas a leer que tiene más detractores por su línea de pensamiento que aceptación por eso. Exacto. Entonces, digamos, uno de mis próceres favoritos, por eso que permanentemente rompo la pelota con el tema Manuel Belgrano. Bien. Los chicos están cansados, dejá de mandar video de Manuel Belgrano. Bueno. Ahora lo sumamos a la columna verde. No, bueno, me duele el hecho de que nos hizo descender, pero igualmente... es otro tema. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ya empezamos. Pero lo dije antes porque sabía que se venía, pero bueno, no quería bardearlos con estos chicos. La verdad que quería aportar porque me resulta muy llamativo si uno va dando cabo de lo que ha sido la historia. Para todo, Sí, o sea, hoy ustedes muestran esta faceta, digamos. ¿Por qué los cultivadores? Bueno, a ver, los cultivadores tenemos esto para poner sobre la mesa. Y viene pasando esto y esto. La historia demuestra que este tipo de situaciones fueron corregidas por otras culturas. Claro. Hay muestras ya. Nosotros somos arcaicos, todo, literal. Sí. Bueno. Aparte, en 12.000 años de historia que tiene la planta, en los últimos 100 años se demonizó. Claro, no puede ser que justo estemos nosotros en estos 10. En este último tiempo. Pasado vidas, pero qué cosa. ¿Sabés por qué pasa también? No tiene plagas. Porque en el momento que tenga una plaga para ser tratada, ahí va a aparecer una multinacional imponiéndole alguna fertilización. Pero el palo viene del orgánico desde este lado. Sí, por supuesto. Pero ahí tenés calidad siempre sobre cantidad. Una plaga no necesita fertilización, no necesita un amplio cuidado de fertilización. Estamos hablando de fertilización sintética. Todo lo que sea procesado por alguno de estos pules, estos lobistas, claro. Exacto. De la misma manera que por ahí uno recomienda o sabe que comer algo agroecológico va a ser mucho mejor para la salud por el tratamiento que recibió, ¿no? El amor, la calidad, el aporte nutricional de calidad a la planta. Y el no veneno. Lo mismo ocurre con el caso del cannabis. Sí, le puedes meter si querés Monsanto, pero
Yo no lo fumo, eso no lo consumo ni tampoco alguien debería de recomendarlo. Bien, buen dato. Mando un saludo también a Monsanto. Sí, también. Y a Feynman. A Feynman también le paso, siempre. Nos está corriendo un poco el reloj. ¿Hacemos un picadito de copa canábica, muchachos? ¿Les parece? Sí, hay un aporte. Desde la historia la planta siempre se relacionó con las necesidades materiales y espirituales, lúdicas, recreativas, importantísimo, porque dentro de lo recreativo entra en la actualidad la parte de las copas canábicas. Fue una de las primeras plantas en ser domesticadas por el hombre con fines industriales hace más de 9.000 años. Y las copas canábicas... Y con respecto a las copas canábicas, hoy se... a ver, pará, dame un segundo. ¿Tenemos tiempo o hacemos una de copa canábica la próxima? No sé cómo estamos de horario. Chicos, porque tienen material para no sé tirar cómo para estamos de tiempo. Hay muchas copas canábicas, Por eso, hay para hablar, por eso. Habladas. Nos quedan 2 minutos al aire. Por eso. ¿La dejamos y hablamos de copas canábicas o quieren hacerlo ahora? La dejamos y puede ser un tema a tocar, es un tema muy interesante. Muy interesante. La dejamos picando. Ya queda planteado el tema para la próxima participación de los chicos. Negocio redondo, el tiempo nos corre, lamentablemente. Igual sintetizaron 12.000 años de historia, muchachos. Mierda, en 15 minutos. Hay que hacerlo. Un golazo. En 12 minutos, 1000 años. A los muchachos. Tan difícil, media hora no yo. Y lo que aprendió Santiago, ¿no? ¿Viste? Bueno, muchachos. Una cosa de loco. La rompieron los chicos hoy. Eternamente agradecido. Muchas Estamos gracias. Arrancando, hay mucho para caminar. Alquimistas Pampeanos es el Instagram de los chicos. Ahí estamos viendo las imágenes. Se pueden informar a través de su página de Instagram. Por supuesto, contestamos al toque ahí. Todas las imágenes que tienen son de hermosas plantas tratadas con amor para que puedan observar el famoso pasen y vean. Pasen y vean, pasen, infórmense, escríbanles que los chicos también les van a responder cualquier consulta que tengan que hacer allí. Digo, todo el mundo cuando ingresa tiene sus dudas. Y supongo que ustedes recibirán y atenderán consultas de mucha gente, en este caso que se suma también a la tarea del cultivo y de alguna forma nos vamos hermanando. Exactamente. Esa información es la idea. Linda palabra. Muchísimas gracias, Juan. Chicos, muchísimas gracias enorme. De vuelta. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias a la gente que nos escucha y nos hace el aguante. Y bueno, nos veremos la próxima. La próxima aprovechamos el telón negro de fondo y le ponemos algo a los chicos ahí a modo de pizarrón. Algo verde. Me encantó. Así le explicamos a Feynman cómo es. Ahí va.